Cantando esta alabanza, me venía hacia la mente este pasaje de Lamentaciones, ¿no? Capítulo 3, donde Dios dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y así es Dios, todos los días tiene algo nuevo, diferente, hermoso para nosotros, pero principalmente su misericordia. ¿Por qué? Porque somos unos seres imperfectos que todo el tiempo estamos requiriendo así a manos llenas la misericordia del Señor. En la enseñanza que hemos venido comentando en las últimas semanas, Dios se ha concentrado en compartirnos un principio que nos quede muy claro. Dios quiere que lleguemos a nuestro futuro, al futuro que Él ha planeado para nosotros con seguridad. En otras palabras, Él quiere que estemos preparados para el futuro. En el futuro tenemos ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús, porque Él dice, yo voy a regresar. Pero además quiere recordarte, regreso a recompensar. Esta enseñanza que contemplamos en las últimas 2 semanas, Dios dice, te di talentos y te los di para que los pongas a producir para tu propia bendición. O sea, esta idea de que Dios pone en nuestras manos su tesoro es porque Él quiere enriquecernos. Por eso, lo que debemos hacer, o sea, si en algo debemos ocuparnos, es en que Dios nos encuentre haciendo aquello para lo cual Él nos equipó, ¿no? Por ejemplo, tú lees como Pablo le escribe a los jóvenes discípulos Timoteo, Tito, y les dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En lo que Dios te dio. Que pueda brillar en nuestro corazón esa actitud, porque es una actitud de que tengamos el deseo de vivir para Cristo. No se trata nada más de obedecer. ¿Por qué? Porque tú puedes obedecer de mala gana. Todos sabemos lo que es esto. Yo sé lo que es esto. Hacer las cosas porque las tienes que hacer. Y otra cosa muy diferente es obedecer, como dice David, haciendo así, gozándome, corriendo en hacer tu voluntad. ¿Cómo avanzas cuando no quieres hacer algo? ¿No? Si te puedes imaginar así, un paso pesado, chiquito, ¿no? Así casi como que te están arrastrando o jalando. Y David dice, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuándo? Cuando Dios ha podido ensanchar tu corazón. ¿Cuándo se logra esto? Cuando tú realmente le pides a Dios, Dios, yo quiero que tú seas mi Señor. Cuando Jesús es el Señor, entonces todo lo que Él te pida, y es más, ni siquiera estás esperando a que te lo pida, estás así anhelante de Dios, ¿qué hago por ti? ¿Qué hago para ti? ¿No? Y entonces, como lo hemos contemplado, la palabra, la Biblia, la oración, tu comunicación con Dios, el compartir a Cristo será algo totalmente natural. Por otro lado, cuando el creyente descuida su relación con Dios, ¿sabes qué va a encontrar? ¿Qué encontramos cuando descuidamos nuestra relación con Dios? Encontramos lo mismo de lo que Dios nos sacó. Piensa en Lot. Lot, junto con Abraham, un día Dios los saca así de su tierra, del ambiente, del mundo, de las cosas temporales, terrenales, los lleva a vivir en las promesas. Pero ahí en el camino, ya en la tierra prometida, a Lot se le van los pies. Pone su vista, pone sus sentidos, su quehacer, lo pone en las cosas temporales y pone en un sentido por arriba de lo importante, de lo eterno, los negocios. Y como había problemas en el negocio, con el negocio de Abraham, decide separarse. ¿Y a dónde se va? Se va a un lugar no nada más igual de donde salió, sino en un sentido espiritual hasta peor. El creyente que se separa o que deja de tener esta intimidad con el Señor, no nada más regresa a de donde Jesús lo sacó, sino que llega a un lugar donde va a encontrar una verdadera tragedia, peor que antes de recibir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque como creyentes no podemos disfrutar separados de Dios. Si tú eres salvo y dejas de vivir para Cristo, tú no puedes ser feliz. Si tú estás viviendo feliz, separado de Cristo, yo mejor te animo, te exhorto a que examines si realmente hay una relación personal con Cristo. Porque no se puede ser feliz separado de Dios. No se puede. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que prometió producir en ti su gozo, ese gozo del Señor, es el mismo que dice, cuando tú estás separado de mí, yo lloro, yo me entristezco.
¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere es que tú no tengas que ser de aquellos que tengan que ser invitados a regresar. Mejor mantente en el camino. Pero si acaso hoy tú eres de los que tienen que ser invitados a regresar, también pon atención y no cometas el error que muchos han cometido, de caminar de regreso al mundo. Ahí tenemos en la palabra de Dios el testimonio, Dios no miente, Dios no se equivoca. Tú tienes en tu vida el testimonio de Dios en su palabra y el testimonio personal del Espíritu en tu interior. Por eso la invitación de Dios es afírmate, toma la actitud correcta, créele a Dios. Cuando Él te dice ponme a mí en primer lugar, Dios dice yo no soy deudor de nadie. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tú ves cómo Dios bendice todas las demás áreas. Lo que Dios hace en un sentido bien práctico es enseñarnos a vivir. Porque ninguno de nosotros sabía cómo vivir. Nuestra vida es un testimonio de que no sabíamos cómo vivir. Yo por eso llegué a Cristo. Si tú ya llegaste a Cristo fue porque entendiste, yo no sé dirigir mi vida. Pero como creyentes necesitamos todos los días que Él nos enseñe. David dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. No llegas a la vida cristiana y ya en automático sabes, ya sé cómo vivir. No, es algo de todos los días. Cada día Dios guiando, cada día Dios dirigiendo, cada día Dios mostrándote lo que tienes que permitirle a Él que limpie, lo que tú tienes que entregar para poder avanzar con libertad. Moisés entendió esto. Y no lo entendió muy joven, O sea, ya fue allá en el desierto, Salmo 90, cuando Moisés, camino a la tierra prometida, entiende esto y le dice a Dios, Dios, enséñame a contar mis días de tal modo que yo viva con sabiduría. Vivir con sabiduría es vivir en el camino del Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir. Ese es el secreto. No se trata de vivir mucho, se trata de vivir bien. Se trata de vivir para Dios el día que tienes. ¿Cuántos Dios nos va a dar? ¿Cuántos hay así en nuestra libreta, en nuestra chequera de días delante del Señor? No lo sabemos. Pero Jesús enseña que si tú vives para Él, tú tienes un futuro seguro, un futuro en el cual Él te va a recompensar, pero tienes que empezar a tener esa actitud hoy. No pienses que puedes empezar mañana. El mundo en el que vivimos constantemente está así influyéndonos a valores chuecos, torcidos. Por ejemplo, decía una niña preguntándole a sus papás, ¿por qué no soy hermosa? ¿Por qué no soy bonita? Esta niña, sin duda, ha recibido así la influencia en la que todos estamos inmersos de los valores equivocados del mundo, de que para poder ser alguien en esta vida tienes que ser bello o bella, ¿no? Guapo, guapa, tener dinero, ¿no? Ser inteligente, ¿no? Y si no tienes estas cosas, pues hay pobrecito de ti. Y Dios quiere recordarnos que nosotros delante de Él tenemos un valor por cómo Él nos ve, no por lo que dice el espejo. Y además, en Cristo tú aprendes a apreciar lo que Dios te dio, porque es muy común que nosotros, desde el punto de vista humano, siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? El chino quiere ser lacio, el lacio quiere ser chino, el chaparrito quiere ser alto, el alto quiere ser no tan alto porque no encuentra ropa de su medida, y así te la pasas, ¿no? Y Dios dice, yo te creé y no me equivoqué. Un hogar donde los hijos aprenden que tienen un valor por cómo son delante de Dios y que Dios no se equivocó. Pueden salir al mundo a enfrentar ese mundo feroz en la confianza de la seguridad que han adquirido en Cristo. Pero eso se aprende y se fortalece en el hogar. Si tú vives para Cristo en el hogar, tus hijos van a aprender que ellos son valiosos por lo que son delante de Dios y por lo que son para ti, no por su aspecto, no porque saquen siempre 100. Siempre es bueno alentarlos a dar lo mejor. Pero una cosa es que saques un 8 por flojo, porque no estudiaste, y otra cosa es que saques un 8 dando tu mejor esfuerzo. Y creo que en todos entendemos la diferencia. Entonces, anímenlos, rétenlos a siempre dar lo mejor de sí.
Pero hay niños de 8, hay niños de 10. Pero a todos Dios les dio la capacidad para, como son, hacer lo mejor. Lo que tenemos que hacer, y donde sí no nos podemos equivocar, es poner en nuestra vida los valores correctos. ¿Cuáles son esos? Pon a Dios en primer lugar, en todo. Así, todo es todo. Después de que Dios sea el primer lugar en tu vida, tú vas a ver cómo Él puede acomodar fácilmente las demás cosas. La familia, ese hermoso tesoro que Dios nos dio en la familia, va en segundo término, no antes que Dios. Y aún en la familia hay un orden. Primero está tu relación con tu esposo o con tu esposa y después con tus hijos. Muchas veces está la trampa de que, bueno, no me llevo bien con mi esposa, pero me llevo de a cuartos con mis hijos. ¿No? Si tú no te estás llevando bien con tu esposa o con tu esposo, tus hijos no están seguros. Porque la seguridad de los hijos está en ver a sus padres amándose, tratándose bien, respetándose. Y en tercer lugar ya la actividad. Y ahí Dios te va a bendecir. Tú puedes ver en la palabra de Dios a los hombres y a las mujeres que Dios usó. Tú no ves prácticamente en la Biblia, sí hay, pero no son la mayoría los que vivían predicando el Evangelio. David no era predicador. Daniel no era predicador. ¿No? Job no era predicador. Eran personas que tenían una vida, una responsabilidad, un negocio, un reino que atender, etc. Y vivían para Dios. Y si Dios quiere que tú vivas para Él, es porque te ha capacitado para hacerlo. Y cuando vives para Dios, tienes paz. Esa paz que luego andamos buscando sin encontrar en otro lugar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tú recuerdes, en mi hogar, ese hogar al que llegó la luz del Evangelio, yo tengo la capacidad y el privilegio de que sea guiado en los principios de Dios. Ahí tus hijos van a saber, yo tengo valor. Sin importar mi aspecto, sin importar mi capacidad intelectual, sea mucha o no sea tanta, mi valor está por lo que Dios me ha dado. Y entonces van a enfrentar la vida sin ir a buscar que alguien les dé ese valor de una forma equivocada. Cuando los hijos en casa reciben ese aprecio, ese lugar, ese saberse valiosos, no van a ir a buscar que alguien afuera les diga qué valioso eres para mí. Entonces, es importante que tú ubiques esto. El plan del diablo es muy diferente al plan de Dios. El plan del diablo es que tú pierdas valor. Dios quiere darte tu valor, el plan del diablo es quitarte el valor que Dios te dio. ¿Y sabes cómo lo hace? Invitándonos a actividades, a cosas en las cuales nuestra misma conciencia nos dice, ya te devaluaste. En pocas palabras, ese es el pecado. Cuando pecamos, nos devaluamos ante nuestra propia mente. Y luego el diablo, después de que te invita a pecar, se acerca y te dice al oído, ya vales menos. Es más, piensa en Judas. ¿Qué hizo con Judas? Lo invitó a rechazar, traicionar a Jesús. Después de que Judas traiciona a Jesús, tiene un chispazo de volver en sí, o sea, tiene remordimiento, no se arrepintió, pero tiene remordimiento. Va con los sacerdotes y les dice, he hecho mal, o sea, sabía que había hecho mal, regresa las monedas, pero ahí estaba ya la voz del diablo diciéndote, tu vida no vale nada, te presto una cuerda. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. La realidad de nuestro tiempo, el diablo invita al hombre al vicio, para quitarle su valor. El diablo invita al hombre a la inmoralidad para quitarle su valor. Y después de que le ha quitado el valor, le dice, oye, ¿y no te quieres quitar la vida? Y por eso vemos tanto suicidio en el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo no ha cambiado. El diablo es destructor. De la misma manera que podemos confiar, Dios no ha cambiado. Dios es un Dios de vida, que te invita a que le creas, para que tú puedas tener una vida abundante. Ahora, todo eso es una invitación que Dios nos hace para que nosotros apreciemos lo que Dios nos ha dado. El título del estudio es Benditos de mi Padre. Dios te ha bendecido. Y a veces la trampa del diablo empieza como que susurrándote y haciéndote la pregunta, ¿y te sientes muy bendecido?
Sí, sí, eres muy bendecido. Dios te ha bendecido, principalmente con la salvación. Y si pones tu vida en las manos de Dios y empiezas a obedecer, no por obligación, sino con gozo, tú vas a ver con más claridad la bendición de Dios. Dios dice, eres bendecido. Pero en esa bendición Dios nos da todos los días la oportunidad para sembrar correctamente. Si tú siembras correctamente hoy en tu relación con Cristo, estás sembrando para tener todavía un futuro mejor, más alto, más íntimo con Cristo. Por ejemplo, regresando al tema práctico, la relación familiar. Yo te pregunto, ¿quieres una relación familiar que puedas gozar en el futuro? ¿En 1 año, en 5 años, en 20 años? Los que tenemos familia, casados, hijos, sabemos que queremos algo mejor todavía que lo que hoy ya disfrutamos. Adelante. ¿Cómo lo vas a lograr? Tienes que trabajar hoy. O sea, tienes que sembrar correctamente hoy. Pero si estamos pensando, y esa es la otra cara, la cara de la propuesta del diablo, al egoísmo, al vive para ti hoy, haz hoy para ti nada más lo que a ti te conviene. Y no quieres hoy servir en la familia, a la pareja. Si hoy no estás dispuesto a ser amable con tu esposa, con tu esposo, si hoy no estás dispuesto a respetar a tu pareja, no estás sembrando para un futuro como Dios lo planeó. Y entonces si pensamos que en el futuro voy a ser servicial, en el futuro voy a ser amable, en el futuro voy a ser amigo, en el futuro, no, pues te voy a decir algo, en el futuro, si no lo haces hoy, en el futuro vas a estar en bancarrota y vas a decir, no me alcanza. Y vas a decir quizá, aún como creyente, y esto es muy triste, que a veces llega el creyente y dice, es que ya se me acabó el amor. No, el amor no se acaba, porque el amor es una decisión. Lo que se acaba, lo que termina, es esa decisión. O sea, decidiste dejar de poner en práctica ese amor. Dice el Nuevo Testamento, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si tú estás todos los días practicando lo que la palabra de Dios ha puesto a tu alcance, los mandamientos sencillos de cómo vivir como Cristo, eso es ser cristiano, vive como Cristo. Deja que Cristo produzca su vida en ti, ese es el cristiano. Si tú lo estás haciendo, tú vas a estar viviendo todos los días con este deseo, amar. O sea, el amor de Dios que Él ha puesto en tu corazón, tendrás el deseo de que se exprese a tus semejantes y empieza con los más cercanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, si eres hijo. Pero si vives así, tú te vas a dar cuenta de algo padrísimo. Va a llegar el final del día y tú vas a decir, oye, no me alcanzó el día para expresar todo el amor que tengo para dar. Pero si no vives así, vas a llegar también al final del día, porque el tiempo no perdona, el tiempo sí se cumple, y vas a llegar al final del día diciendo, no sé amar, no sé dar, todo para mí. O sea, la parte egoísta, la parte de la antigua naturaleza es como se expresa de manera coloquial la ley del embudo, ¿no? Todo para mí y para allá nada. Y cuando la palabra de Dios tiene otro principio totalmente diferente, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú estás dando, realmente estás siendo bendecido. Por eso, el principio así básico de lo que Dios quiere mostrarnos es el futuro. Y esto es padre, ¿eh? O sea, no es algo que digamos, ay, qué lástima, que no, qué padre que es así. El futuro no está hecho, se está construyendo. O sea, qué padre que Dios te dice, hoy tienes un futuro hermoso, pero está en tu decisión de vivir para mí, de obedecerme, de avanzar en lo que yo te pongo adelante, está en ti que puedas alcanzar ese futuro como yo lo planeé. Ese futuro que está en cierne, que está en preparación, pero tienes que decidir hacerlo en los principios de Dios. Si tú hoy te vas con el estómago vacío y no lo satisfaces, no se te va a quitar el hambre por arte de magia.
Si te vas en la noche a dormir con el estómago vacío, no vas a despertar satisfecho. Esa es la idea. O sea, tú tienes que sembrar hoy para poder estar satisfecho mañana. Y vamos a ver cómo Dios, a través del Señor Jesucristo, nos lo plantea en Mateo 25, donde básicamente nos invita a afírmate en una decisión, vive para Dios. Mateo 25, 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre, esta expresión Hijo de Hombre en la Escritura está con mayúsculas, tanto Hijo como Hombre, y se refiere al Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje es impresionante. Básicamente nos describe dos actitudes, y dos actitudes que llevan a los seres humanos, aquí dice el pasaje, a todas las naciones, y las naciones están compuestas de individuos, a dos lugares muy diferentes. Uno, el lugar que Dios dice que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para recompensar a los que quisieron estar con Él. Y otro, un lugar que es muy interesante también, Dios dice, no fue preparado sino para el diablo. El lugar de separación fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero con tristeza, muchos hombres desde el principio, desde Génesis, tú lees que muchos hombres decidieron escoger el lugar que Dios no tenía para ellos. Ahora, tú te puedes preguntar, oye, ¿habrá quien quiera ir al infierno? Hay personas que dicen, sin entender, que sí, que quieren ir al infierno porque ahí van a estar todos sus cuates. No entienden. No entienden lo que están diciendo. Porque en el infierno no hay lugar para la fraternidad. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que dice el rico que fue al infierno no por ser rico, sino por rechazar a Jesús. Dice, estoy atormentado en esta llama. No estaba buscando a los cuates. No estaba buscando con quién echar relajo.
El infierno es un lugar de sufrimiento, pero no es un lugar que Dios preparó para el hombre. Pero para ir al cielo, al lugar que Dios preparó para el hombre, tú tienes que querer ir allá. El cielo es maravilloso, pero para poder ir allá, Dios tiene que cambiar tu corazón, porque como estamos no podemos ir. Para llegar al cielo tienes que estar arreglado, y no exteriormente, sino como dice la palabra de Dios, vestidos de justicia. Un vestido que no está ni siquiera a nuestro alcance, por eso Dios tuvo que juzgar a Jesús en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser vestidos de la justicia de Cristo. Pero en este pasaje vemos una promesa maravillosa. Dios dice, yo quiero venir a recompensarte, a darte todavía más bendición de la que ya tienes. Cuando tú meditas en lo que Dios ha hecho por ti, en la salvación que te ha regalado, en la oportunidad que tenemos todos los días para hacer algo para Él, y fíjate la expresión en la que lo pone el pasaje. Dios dice, te voy a recompensar porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. Y aquellos, los que lo hicieron, dicen sorprendidos, oye, ¿cuándo hicimos esto? Y Jesús contesta, lo hiciste a uno de estos más pequeños. O sea, es lo que hace el creyente, movido por ese amor de Dios. Por eso te decía que no tengamos ninguna deuda, sino amarnos unos a otros. Eso es algo que solo Dios produce. En el egoísmo natural humano, ¿qué pasa con el buen samaritano? O sea, ese hombre que sin ninguna necesidad, sin ninguna responsabilidad, se baja de su transporte, ve al pobre que lo asaltaron, lo golpearon, lo ayuda, lo lleva al mesón, paga por las medicinas, paga por el alojamiento. Y dice Jesús, esto es lo que hace una persona que me conoce. El que da sin esperar recibir. En el Nuevo Testamento dice, cuando quieras invitar a alguien, invita al que no te puede recompensar. Y aquí Jesús lo pone en términos bien prácticos. Diste un vaso de agua, ahí sales con tu vaso de agua o tu botellita de agua al que vas a recoger la basura y no te lo puede recompensar. Entonces, esto es algo que solo Dios produce en el corazón. En la primera venida de Jesús, Él vino para darnos ejemplo de servicio. Dice en el Nuevo Testamento, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. A todos nos gustan que nos sirvan, pero Dios nos enseñó el camino del servicio, de dar, de estar dispuestos a sentarnos en un banquillo y lavar los pies de los demás. ¿Sí? Y entonces ahora podemos entender mejor por qué los ángeles, ahí cuando Jesús nace ese día en Belén, dice la Biblia que los ángeles se maravillaron, hubo un cántico celestial ahí que los pastores pudieron observar. Los ángeles maravillados de cuánto amor por alguien que no se lo merece. Nosotros. Yo no me merezco esa salvación, pero Dios nos amó así. Yo no me merezco que Dios me buscara, me perdonara, me invitara a servirlo todos los días, pero ese es Dios. ¿Y cómo llegamos a Dios? Llegamos a Dios porque Él nos buscó. Dios te buscó, Dios te conquistó, Dios te habló de lo que tenía preparado para ti, de lo que Él podía hacer para sanar tus heridas, para limpiar tu pecado, para transformar tu vida. Y ahí es donde tú le pudiste decir a Dios, sí, yo quiero. Cada persona un día tiene la oportunidad de ver a Jesús y verlo como Dios quiere que Jesús sea visto, como Salvador. Un día le preguntaron a Napoleón, ¿qué pensaba acerca de Jesús? Y su respuesta fue interesante. Napoleón dijo, mira, conozco al hombre, sé cómo es el hombre, y Jesús no es un hombre. Al parecer, al final de su vida, Napoleón le entregó su vida a Dios. El punto es, cada uno tiene la oportunidad de ver a Dios como Dios quiere ser visto. Jesús era Dios. Jesús es Dios.
Y hoy todavía en este tiempo hay personas que ven a Jesús como un gran hombre, un profeta, pero Dios quiere ver que lo veamos como Señor y como Cristo. Dice el pasaje, venid al lugar preparado. ¿No te da gusto saber que Dios tiene tanto preparado para ti y para mí? Tenemos mucho que agradecerle, ya nada más por lo que Él ya ha hecho. Si yo hoy hiciera así un parteaguas en mi vida, así del punto en el que estoy, tengo mucho por agradecerle a Dios. Y Dios dice todavía que vienen mejores cosas adelante. No me lo merezco. Ninguno de nosotros se merece lo que Dios tiene para nosotros adelante. Y el pasaje dice, nos espera un reino. Dice en el Nuevo Testamento, si sufrimos con Él. ¿En qué sentido sufrir? O sea, ¿hacerlo por obligación? No se refiere a eso. Pero sí tenemos que enfrentar a una naturaleza que todos tenemos, que busca lo sencillo, que busca lo suyo, que busca lo propio. En ese sentido, sí hay que decirle no a esa antigua naturaleza para poder avanzar a lo que Cristo tiene para nosotros. Y entonces, cuando Él regrese, nos va a poder tomar y poner en el lugar que Él planeó. Vivir para Cristo en este tiempo, te voy a decir algo, no produce aplausos. Los aplausos están reservados para cuando nos encontremos con Cristo. Si tú quieres los aplausos hoy, vivir a Cristo no es la opción. Pero si quieres los aplausos que duren por la eternidad, entonces vive para Cristo. Tú decides hoy qué quieres escuchar en el futuro. Y va a ser muy impresionante el día que estemos ahí delante del Señor. Y para unos va a ser la tremenda sorpresa grata de Dios. Aunque me avisaste que tenías grandes cosas para mí, nunca me imaginé que fuera esto. El pasaje dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, no nos las podemos imaginar. Pero por otro lado, también va a haber una sorpresa y no agradable para aquellos que pensaron, no, pues para llegar a Dios hay muchas maneras. Yo agrado a Dios de mi forma. No, yo no le hago caso a la Biblia, pero yo estoy bien con Dios. No se puede estar bien con Dios si no atiendes a su palabra, a la forma en la que Él dice que te podías acercar a Él. También va a haber una sorpresa. Qué impresión cuando Jesús les diga, apártate, apártate. Porque no quisiste lo que yo te di, la salvación, la oportunidad de ser cambiado. Vamos a orar, vamos a darle a Dios gracias porque hoy podemos tener esa seguridad. Yo lo invité a mi corazón y si tú ya lo invitaste, tú tienes una seguridad. Vas al cielo, a un reino, a un lugar preparado por Dios. Pero si no tienes esa seguridad, también yo hoy te invito a que ores y le digas a Dios, Dios, cámbiame. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por esto que he escuchado en tu palabra. Te doy gracias porque hoy me has recordado que tú regresas y que tienes un plan bien definido desde antes de la fundación del mundo, en el cual tú quieres recompensarme. Te doy gracias porque tú me mostraste un día que yo necesitaba ser salvado, que yo no sabía dirigir mi vida y que ese día te di la oportunidad de entrar a mi corazón. Gracias por cada maravilla que he visto hasta el día de hoy, en lo que tú has hecho, en lo que tú has logrado, en lo que tú me has dado, en cada bendición y tantas otras que muchas veces llegan a mi vida y que ni soy consciente. Pero gracias porque hoy me recuerdas que soy bendito de mi Padre. Y yo quiero, Señor, definirme, afirmarme en mi decisión de vivir para ti. En donde me has puesto, quiero ponerte a ti en primer lugar. Quiero poder decir en aquel día que voy a correr hacia ti con confianza, con seguridad. Te doy gracias.
Te agradezco este privilegio, esta misericordia. No la merezco. Gracias. Y Dios, hoy yo también he escuchado algo que no me gusta escuchar. No me gusta escuchar que no sé dirigir mi vida. No me gusta escuchar que no tengo relación contigo, que sé de ti, pero que a ti no te conozco. Pero Dios, hoy entiendo que hoy tengo la oportunidad, que hoy es el día en el cual puedo cambiar esta condición, esta situación en mi interior y poder conocerte. Quiero conocerte. Hoy quiero, Dios, aceptarte en mi corazón. Quiero recibirte en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que tú me transformes para que me puedas entonces llevar a tu presencia como lo has prometido. Creo lo que dice en tu palabra. Creo que me amas, que diste a Jesús en la cruz para morir por mí. Creo y sé que yo he pecado y que necesito arrepentirme. Hoy lo quiero hacer. Te lo pido creyendo y confiando en esto. En el nombre de Cristo. Amén.